Buenas equipos. Nada, como hubo un pequeño error en la grabación del día de hoy y no se pudo subir en la referente al día 24 de noviembre, que estábamos viendo por primera vez el tema 31 del Código Penal, del derecho penal. Pues nada, voy a hacer una pequeña grabación con todo lo que vimos esta mañana en clase desde el artículo 31, desde el artículo 1, perdón, al artículo 18 en lo referente al tema 31. Se los dejo por aquí, cualquier duda o cualquier cosita que tenga, que les plantee alguna duda, alguna cuestión, me la pueden decir a mí por el teléfono, que tienen todos mi móvil en el grupo, ¿vale? Porque al final en clase se plantean algunas dudas que probablemente tengamos todos y al grabar yo aquí sola, pues si se les queda algo pendiente, que me lo puedan preguntar a mí, porque ahora mismo no hay alumnos, no hay nadie aquí que me pueda preguntar ninguna duda ni nada por el estilo. Entonces, vamos a hablar de lo que es el derecho penal, vamos a hablar de la estructura del derecho penal y qué es lo que se nos pide en este tema, ¿vale? Eh, lo primero que comenté hoy en clase, que el derecho penal es la parte del derecho que de alguna manera trata la parte más, mm, por así decirlo, más gravosa de la sociedad. ¿Vale? En derecho se conoce como la última ratio o derecho subsidiario, lo que quiere decir que es la última herramienta que va a tener el Estado para ir contra las personas. Por eso, este es el que escoge las conductas más conflictivas o las conductas que requieren, pues de alguna manera, mayor regulación, eh, que requiere de alguna forma eh, que el Estado lo utilice como la última opción. Por eso se le llama la última ratio, porque el derecho penal es el que nos permite, por ejemplo, quitarle la libertad a una persona. ¿Vale? En la oposición se nos pide para este tema que hablemos de qué es el derecho penal como concepto, cuáles son los principios informadores del derecho penal, el código penal, que hablemos del código penal, cuál es su estructura y su contenido, qué es la infracción penal, cuál es el concepto del delito, los grados de ejecución del delito, las personas criminalmente responsables, las consecuencias jurídicas de la infracción penal, la vigencia temporal y espacial de la ley penal y las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Empezamos nosotros en nuestro temario con la estructura de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, que es la ley que habla del Código Penal. ¿Vale? Nuestro Código Penal es una ley orgánica del 10 del 95, ¿vale? Del 23 de noviembre de aquel entonces. Tiene un título preliminar que va del artículo 1 al 9, igual que la Constitución española, que su título preliminar iba del artículo 1 al 9. Pues aquí es exactamente lo mismo. Y tenemos dos libros, que es el libro 1 y el libro 2. Antiguamente, antes de la reforma del 2015, habían tres libros. El tercero era el libro de las faltas, que a día de hoy ya ese libro no existe, porque las antiguas faltas a día de hoy son delitos leves, ¿vale? En nuestro Código Penal ya no existen faltas. Todo aquello que eran faltas que estaban en ese libro se derogó y pasaron a ser delitos leves. El título 1 trata de las causas que eximen la responsabilidad criminal, las atenuantes, las agravantes, el concepto de delito, el concepto de pena. Es decir, nos hace una introducción de todo lo que es el derecho penal, mientras que su libro 2 nos habla realmente de los delitos en particular, ¿vale? Sus títulos, el título 1 del homicidio, el título 2 del aborto, el título 3 de las lesiones, ya nos habla específicamente cuáles son las conductas delictivas y qué pena tienen esas conductas. Entonces, cuando estamos ante el libro primero, hablamos de lo que es el derecho penal en sí, que es una infracción penal, cómo son las categorías de las penas, cuándo hay un accidente, cuándo hay un atenuante, cuándo hay un agravante, qué significa. Hablamos más bien de lo que engloba el derecho penal, cuáles son los principios, cuáles son las garantías, cuándo estamos ante una pena, cuándo estamos ante un- un- una misión, ante una acción,
que es el dolo, que es la imprudencia, te lo nombra aquí. Pero cuando estamos en el libro 2 ya hablamos de los delitos en particular. ¿Vale? Entonces, vamos y empezamos ya directamente por el punto primero. Bueno, también está bien que sepamos cuáles son las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales del Código Penal, porque esto puede ser bastante preguntable. Tiene 3 disposiciones adicionales, 12 disposiciones transitorias, una derogatoria y 7 finales. ¿Vale? Eso está bien que lo sepamos, que sepamos cuántas tienen, como al igual que en cualquier norma de nuestra oposición, tenemos que saber cuáles son sus disposiciones porque son preguntas que pueden caer en el examen. Casi siempre cae la de la Constitución española, pero no sería descabellado que pudiera entrar la del Código Penal, ¿vale? Porque es una normativa súper importante para la oposición. Pues empezamos por el punto número 1. Y el punto número 1 nos habla de lo que es el derecho penal. Nos dice que el derecho penal puede ser subjetivo y puede ser objetivo. Cuando hablamos de derecho penal subjetivo, hacemos referencia al sujeto, ¿vale? En este caso es la facultad que tiene el Estado para imponer penas y medidas de seguridad hacia las personas. Es la capacidad que el Estado tiene para imponer esas sanciones. ¿Vale? Y cuando hablamos de derecho penal objetivo, nos vamos a referir al objeto o a la materia. Y quiere decir que es el conjunto de normas jurídicas que asocia las penas a unas conductas, ¿vale? Es decir, el conjunto de normas que dice que el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con una pena de 10 a 15 años de prisión. Entonces, derecho penal subjetivo es la facultad que tiene el Estado para imponerte una sanción. Derecho penal objetivo es ese conjunto de normas que asocian una pena a una conducta. Cuando hablamos del concepto de derecho penal, cuando hablamos del concepto formal, venimos un poco hablando todo de lo mismo. Es el conjunto de normas que definen ciertas conductas como delito y le asocian, o sea, definen ciertas conductas como delito y le asocian una consecuencia jurídica. Cuando hablamos de consecuencia jurídica, hablamos de penas, porque la consecuencia jurídica es la consecuencia de nuestro ordenamiento jurídico que tu conducta produce. Si tú tienes una conducta antijurídica, tienes una conducta en contra de la sociedad, en contra de nuestro ordenamiento jurídico, pues esa conducta tendrá una consecuencia jurídica que suelen ser las penas o las medidas de seguridad. Cuando hablamos de medidas de seguridad, es, por ejemplo, a los sujetos, hablábamos hoy en clase, por ejemplo, de una persona que tiene alterada su capacidad de nacimiento, probablemente esa persona no sepa que lo que está haciendo está mal, pero delinque y por su grado de peligrosidad, a lo mejor esa persona no puede estar en la sociedad. Entonces tendríamos que ponerle una medida de seguridad de internamiento psiquiátrico. No va a ir a prisión porque él no entiende que su conducta está mal, pero sí tiene que ir a un centro especializado para las personas, pues que a lo mejor, hablando coloquialmente, son locos desde el nacimiento y no entienden que su conducta no está mal, pero son peligrosos, ¿vale? Y luego el concepto material del derecho penal, pues el conjunto de normas dirigidas a los ciudadanos bajo la amenaza de una pena o de una medida de seguridad. Luego ponemos elementos del derecho penal. Y yo aquí en clase les decía a los compañeros que por cada uno de los elementos pusiéramos al lado un artículo, su artículo correspondiente en el código, ¿vale? Cuando hablamos del elemento del derecho penal, del delito, les dije, chicos, pongan al lado artículo 10, que es el artículo que habla del delito, del Código Penal. Al lado de la parte donde pone autor, pondríamos artículos 27 y 28, que es la que habla de la autoría y la cooperación y la complicidad. Bueno, y el 29 también. En el apartado donde pone pena, pondríamos artículo 5, artículo 13 y artículo 33 del Código Penal y lo relacionaríamos directamente con el artículo 25 de nuestra Constitución española, porque el artículo 25 de nuestra Constitución española dice que nuestra sociedad
va encaminada, nuestras penas van encaminadas a la reinserción y resociabilización del individuo, ¿vale? Entonces yo lo relacionaría porque tiene muchísimo que ver. Y como nosotros siempre estamos hablando de que cuando hablamos de una cosa en el temario tenemos que estar todo el rato relacionándola con otra, pues yo aquí también nombraría el artículo 25 porque es el primer artículo de la Constitución Española que nos habla de la reinserción social, de que nuestras penas están encaminadas hacia eso, ¿vale? Donde pone, en el apartadito que pone medidas de seguridad, pondría al lado artículo 6 del Código Penal. Y donde pone responsabilidad civil, no vamos a poner nada, eso lo vamos a poner al lado, que la responsabilidad civil es el dinero, es la responsabilidad pecuniaria. Es que cuando tú cometes una conducta delictiva, por ejemplo, los daños morales pueden ser cuantificados en dinero, los daños materiales, los daños morales también, la indemnización por daños y prejuicios es responsabilidad civil, es el dinero, es todo lo que nos pueda pasar a nosotros como víctimas puede ser cuantificado económicamente y eso hay que pagarlo. Y esa es la responsabilidad civil, la responsabilidad pecuniaria, que es la que tiene que ver con el dinerito. Y luego abajo hablamos de un principio que es súper importante en nuestro ordenamiento jurídico, que es el principio non bis in idem. ¿Vale? Este principio de lo que nos habla, que es súper importante y sobre todo tenerlo en cuenta también para el caso práctico, que lo que nos habla es que un mismo hecho no puede ser sancionado más de una vez. No se puede sancionar la misma conducta dos veces, ¿vale? Antes en clase lo que hablábamos era que esto solamente puede pasar cuando estamos ante el procedimiento disciplinario, ¿vale? Nosotros como policías, en el procedimiento disciplinario, cuando nosotros cometemos un hecho delictivo, un delito doloso, vamos a ser castigados por el juez, por el tribunal, por el procedimiento ordinario, ¿vale? Vamos a ser castigados como cualquier otra persona, vamos a ir hacia un procedimiento penal, vamos a ir a un juicio oral, vamos a ser condenados por el derecho penal y también por el régimen disciplinario, que el régimen disciplinario es derecho administrativo. Pues a nosotros se nos va a poner la condena penal y la sanción disciplinaria, ambas dos. Se nos castiga por el mismo hecho dos veces en el ordenamiento jurídico, en la realidad social, eso no pasa con nadie. Realmente nos pasa a nosotros y probablemente también pase en algún que otro régimen disciplinario, pero el que nos interesa a nosotros es el nuestro, ¿vale? Que a los policías, cuando nosotros en un supuesto práctico, sea un policía el que está cometiendo una detención ilegal, ¿vale? Cuando sea la autoridad o la gente de la autoridad que está cometiendo una detención ilegal, a él se le va a aplicar el artículo correspondiente del Código Penal y también se le va a aplicar el correspondiente procedimiento sancionador por la vía administrativa, que es el procedimiento disciplinario por la misma conducta, ¿vale? Esto sí lo pondría aquí, donde pone el principio non bis in idem, pondría excepto el régimen disciplinario, ¿vale? Régimen disciplinario de la Policía Canaria. Bueno, de las policías, o sea, de todas las policías realmente, pero en este caso, las que nos concierne a nosotros, las que nos concierne a nosotros es la nuestra, ¿vale? La de la Policía Canaria, la de la 2018, en relación con la, con el decreto 77/2010. ¿Vale? No sé si dije 2/2008 o 2/2018. Corríjanme si me equivoco, ¿vale? Porque voy muy rápido y no, y se me cuelan las palabras. No lo noten mal, ¿vale? Porque creo que lo dije mal. Venga, seguimos al siguiente apartado. Aquí ya entramos de lleno en lo que son el articulado del Código Penal, ¿vale? De la Ley Orgánica 1095. Y entramos en el título preliminar. Y aquí vemos desde el artículo 1 hasta el artículo 3 cómo hay diferentes garantías. Que existe la garantía criminal, existe la garantía penal y existe la garantía jurisdiccional y ejecutiva. Y esta mañana en clase hablábamos que las dos garantías que se pueden mezclar son las del artículo 1 y las del artículo 2 porque son muy, muy parecidas, mientras que las del artículo 3 son muy fáciles de detectar. Pero en este caso, le volveré a decir qué es lo que yo subrayaría y pondría un redondel y cuál sería la palabrita que yo pondría justo al lado del artículo 1, ¿vale? Y dice el artículo 1: garantía criminal.
no serán castigadas ninguna conducta, ninguna acción ni omisión y pondría en acción un redondel, subrayaría muchísimo la palabra acción y diría no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Vale, entonces la garantía criminal habla de la acción o la omisión. Y al lado del artículo 1 pondría acción. A ver si se los puedo enseñar aquí. A ver, aquí. A ver si puedo. Aquí. Pondría garantía criminal. Aquí al lado pondría acción. ¿Por qué? Porque lo que te habla la garantía criminal es que ninguna acción ni ninguna omisión puede ser castigada si no está prevista por una ley anterior. Es decir, yo no puedo castigar ningún comportamiento, ninguna conducta, si esa conducta previamente no está castigada por una ley. Eso es lo que me dice el artículo 1. Después dice en el punto 2, las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por una ley. ¿Qué pasa en la garantía penal? Que nos dice, no será castigado ningún delito. Y yo pondría en redondez delito, porque arriba te está diciendo que ninguna acción, pero aquí te está diciendo que ningún delito. No podrá ser castigado ningún delito con pena que no se haya prevista por ley anterior. Te está diciendo lo mismo, lo que está cambiando la acción por el delito, por ley anterior a su perpetración. Y pone, carecerán igualmente de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. Y aquí pondría delito, ¿vale? A ver si me deja. Ahí el gorro. A ver si me deja aquí. Aquí pondría delito. ¿Vale? Al lado del artículo 1 pongo acción y al lado del artículo 2 pongo delito. Y pondría en el punto 2 súper importante el punto 2, ¿vale? El 2.2. De hecho, hay que saberse que está en el 2.2. Pondría al lado, súper importante. Y dice así, no obstante, tendrán efecto retroactivo y subrayaría todo esto. Aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Todo esto hay que subrayarlo. Vale, esto es súper importante, porque lo que dice es que si hay un sujeto cumpliendo condena, pero en el momento de cumplir condena sale una ley que es más favorable al delito que él cometió, a la conducta que él cometió, es más favorable la nueva penalización, tendrá efecto retroactivo y se le aplicará. El ejemplo que pusimos hoy en clase fue el de la doctrina Parot, que dejó a un montón de terroristas en la calle, o con lo de la nueva ley del solo sí es sí, que también al despenalizar algunas cosas o penalizar otras un poquito más graves y otras un poquito menos graves, dejó a un montón de violadores en la cárcel, en la calle, perdón, sacó a un montón de violadores de la calle. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Significa que si yo ahora creo una ley en 2025 que sea más favorable, pues aquellas personas que estén cumpliendo condena con la ley que era peor, pues les será de aplicación con efecto retroactivo y habrá que ponerlas en la aplicación habrá que ponerles en aplicación esta nueva siempre que sea más favorable para el reo, siempre que sea más favorable para ellos, ¿vale? Por eso es súper, súper importante, porque hablábamos también en clase hoy y la relacionábamos con el artículo 9.3 de la Constitución Española, que era la que nos hablaba de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, ¿vale? Pues como ya habíamos hablado de la irretroactividad, ahora estamos hablando de la retroactividad. Artículo 2.2, súper importante. También dice, pero esto no es tan importante, pero está bien saberlo, que en caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. Artículo 3. La garantía jurisdiccional. Está súper fácil y al lado ponemos juez. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por un juez o tribunal, es decir, la garantía jurisdiccional es que tiene que haber una sentencia firmada por un juez o un tribunal, ¿vale? Esta es muy sencilla. Juez o tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales.
Al lado de garantía jurisdiccional ponemos juez. Y abajo de garantía ejecutiva dice que tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley, pues que la prescrita por la ley y los reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o medida de seguridad se realizará bajo el control de los jueces y tribunales. Al lado de la garantía ejecutiva pondría ley. ¿Vale? Vale. Em, lo dicho, artículo 1 acción, artículo 2 delito, artículo 3 juez y el artículo 3.2 ejecutiva, ley. ¿Vale? La garantía jurisdiccional y las garantías ejecutivas realmente no se suele mezclar, pero lo interesante es que el artículo 1 y el 2 no lo mezclemos porque dice lo mismo, lo que uno dice garantía, perdón, en uno dice delito y en otro dice acción y omisión. ¿Vale? Artículo 4. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas, ¿vale? En el derecho penal no existe la analogía. Y yo pondría al lado de este punto, prohibición de la analogía. En el caso de que un juez o tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la ley, estime digna de represión, se abstendrá en todo procedimiento sobre ella y expondrá al gobierno, y aquí subrayaría, al gobierno, las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal. Esto quiere decir, o sea, el resumen de este artículo, le voy a resumir tanto el punto 2 como el punto 3, es que cuando un juez o tribunal estima que hay un comportamiento que tiene que ser penalizado o que hay un comportamiento que no, que está demasiado penalizado, ¿vale? O que se excede demasiado en su penalización o que debiera ser derogado, en cualquiera de los casos, expone esta situación ante el gobierno, ante el Poder Ejecutivo, porque como el gobierno tiene iniciativa legislativa, es el gobierno el que expondrá ante las Cortes Generales o ante el Congreso de los Diputados qué es lo que pasa con esta ley. Eso pasó, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, ¿vale? Con la ley contra la libertad sexual, que aunque esta ley nace realmente del gobierno, ¿vale? No, realmente no de los jueces, pero lo que queremos decir aquí es que cuando un juez ve que hay una conducta que tiene que ser penada y no está siendo penada, o ve que una conducta está demasiado penada o hay que derogarla, ¿vale? Expone esto ante el gobierno. Lo importante de este artículo es tener en cuenta que es el juez y el tribunal quien se dirige al gobierno, porque el juez, los jueces y tribunales son el poder judicial, no son poder legislativo, no son poder ejecutivo, no tienen nada que ver con las normas, no las crean, no tienen iniciativa legislativa. Ellos las controlan y las aplican en los juzgados, hacen que se apliquen en los juzgados, por eso las controlan, pero ellos ni las ejecutan ni las hacen, ¿vale? Esos son el poder legislativo, que son las Cortes Generales, o el poder ejecutivo, que es el gobierno. Así que lo interesante realmente de este artículo es saber que la analogía está prohibida en el derecho penal y a su vez tener en cuenta que los jueces y tribunales, cuando ven que una norma, cuando ven que una conducta no está penalizada y consideran que debería hacerlo, se lo exponen al gobierno y de forma contraria también, cuando hay una conducta que debe ser despenalizada o que está penalizada en exceso, le dicen al gobierno, oye, que esto no debería ser así. ¿Vale? Y luego ellos ya, el poder legislativo, el poder ejecutivo, ya se encargará, uy, perdón, se encargará de hacer lo necesario en base a esa ley, ¿vale? O a esa conducta. Vale. Pasamos al artículo 5. Perdón. Vale, chicos, seguimos por el artículo 5, que es el principio de culpabilidad. Y en el principio de culpabilidad dice, súper importante este artículo, ¿vale? Súper importante. Tenemos que saber que
que el principio de culpabilidad, que la pena se nombra en el artículo 5 el concepto de pena, ¿vale? Que dice que no hay pena sin dolo o imprudencia. Y aquí, aunque más adelante en la página 6 hablamos del dolo y de la imprudencia, esta mañana dimos como un pequeño avance de lo que significaba el dolo, cuáles son las clases de dolo y qué significaba la imprudencia y cuáles son las clases de imprudencia, ¿vale? El dolo puede ser directo, que sería dolo en primer grado y en segundo grado, o puede ser dolo eventual, ¿vale? Y luego está la imprudencia, que la imprudencia puede ser menos grave, grave o profesional. Nunca va a ser leve, ¿vale? La imprudencia leve no existe. Entonces, ¿qué es el dolo? El dolo es cuando yo tengo conciencia y voluntad de ejecutar el acto criminal o el acto delictivo y lo quiero hacer y soy plenamente consciente del daño, soy plenamente consciente de los elementos del delito y aún así lo hago, ¿vale? Está el dolo directo de primer grado, que es ese, yo quiero matar a alguien y lo mato. Asumo completamente las consecuencias, me da igual, tengo conciencia y tengo voluntad de hacer. Dolo directo de primer grado, es el más sencillo. Yo quiero y lo hago y me da igual, porque yo lo que busco es el resultado lesivo. No me importa, es lo que yo quiero. Y luego tenemos una pequeña distinción entre lo que sería el dolo directo de segundo grado o el dolo eventual. En el dolo directo de segundo grado, lo que hablaríamos realmente sería de que yo realizo la acción y el resultado se ve como inevitable y aún así lo hago. Por ejemplo, hablábamos de yo pongo una bomba en un coche de un guardia civil porque yo quiero que matar a uno, a un guardia civil en específico. Pongo una bomba y yo sé que él a esa hora se va a subir en el coche y la bomba va a estallar. Pero este viene con su compañero. Yo al compañero no lo quería matar, pero si el compañero se sube en el coche, va a ser inevitable que muera también, aunque yo no quisiera que muriera él. Dolo directo de segundo grado. Maté a dos personas y yo solo quería que se muriera una. Pero al subirse los dos en el coche, es inevitable que el otro va a morir también. ¿Vale? Eso sería el dolo directo de segundo grado. A la hora de yo ejecutar el acto, se ve el resultado como inevitable y aún así sigo actuando. ¿Qué diferencia hay con el dolo eventual? Que con el dolo eventual el resultado no se ve como inevitable, pero sí se ve como probable. La diferencia es la probabilidad. Efectivamente, yo pongo una bomba en el coche de la Guardia Civil y ¿qué pasa? Que puse una bomba en un coche que está al lado de un colegio. Pero yo no quería matar a ningún niño. Pero de repente pasa un niño y le da con una parte del coche y lo mata. El coche explota y mata a uno de los niños. ¿Lo vi como inevitable? No. ¿Pero era probable? Sí, porque estaba al lado de un colegio. Eso es dolo eventual. El dolo eventual es la probabilidad de que suceda. Yo no quiero ese resultado, no me importa, pero lo veo como probable. Y aún así yo sigo actuando. Una cosa es la probabilidad y otra cosa es la inevitabilidad. ¿Vale? La inevitabilidad es que sí o sí va a pasar. ¿Vale? Eso sí o sí va a pasar. Y aún así lo hago. Esa es la pequeña diferencia que hay entre uno y otro, porque hay una delgada línea entre el dolo eventual y el dolo directo de segundo grado. Y luego la imprudencia. La imprudencia es cuando nosotros no tenemos el debido cuidado y cometemos una conducta delictiva que no queríamos. Yo, por ejemplo, voy súper rápido con el coche a muchísima velocidad y cruzo a una persona y la atropello y la mato. Yo no quería matar a esa persona. He cometido un homicidio imprudente. Yo no quería matar a nadie. Pero al ir muy rápido, no tuve la debida diligencia. Y por mi falta de cuidado, al final he producido un resultado lesivo. ¿Vale? Eso es la imprudencia. Yo no quiero el resultado, yo no quiero matar a nadie, yo no quiero cometer un hecho delictivo, pero me pongo en situación y me pongo en una situación de riesgo y al final lo acabo cometiendo. ¿Vale? Está la imprudencia menos grave
La grave y la profesional. La profesional es la que cometen los profesionales, los médicos, los policías, ¿vale? Que esa, la imprudencia, solo será castigada cuando lo prevea la ley. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Artículo 6 también pondría al lado, súper importante. Las medidas de seguridad se fundamentan, y subrayamos, en la peligrosidad criminal del sujeto al que se le imponga, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. ¿Vale? Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal. Eso es lo más importante de este artículo. ¿En qué se fundamentan las medidas de seguridad? Porque esto es una pregunta de examen muy típica. En la peligrosidad del criminal. Eso también es importante. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena estrictamente aplicable al hecho cometido. Si es la persona a la que se le va a aplicar una medida de seguridad ha cometido un homicidio y el homicidio se castiga hasta 15 años de prisión, tú no lo puedes meter 25 años de internamiento, ¿no? Tiene que ser como un máximo, 25, 15, perdón. ¿Vale? Tiene que ser como máximo la pena o sea, la medida de seguridad tiene que ir acorde con la pena, ¿vale? Si era prisión de 10 a 15, pues será internamiento de 10 a 15, no le puedes poner mucho más, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Vale, artículo 7. Principio de temporalidad. A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en el que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Artículo 8. En clase hablamos de que este artículo realmente no es muy importante, está bien saberlo, pero aquí el punto que más nos importa es el punto 3. Nosotros no aplicamos estas cosas las suelen aplicar en sede judicial, ¿vale? El que las reglas de aplicación, que son las de este artículo, lo hace un juez, lo hace el juez cuando va a aplicar o los abogados. Los policías realmente no aplicamos esto, ¿no? Pero bueno, está bien saberlo y tenemos que saberlo por si puede ser pregunta de examen o que indaguen más en el Código Penal y nos lo pregunten. Pero bueno, la más importante aquí es la 3, ¿vale? Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este código y no comprendidos en los artículos 73 a 77, que estos artículos son los concursos, ¿vale? Se castigará observando las siguientes reglas. El precepto especial se aplica con preferencia al general, ¿vale? El precepto subsidiario se aplica solo en defecto del principal, ya se declara expresamente dicha subsidiariedad, ya sea tácitamente deducible. El importante, el precepto penal más amplio o complejo absorbe a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel. Y esto, por ejemplo, el ejemplo que pusimos en clase fue, para cometer una violación, yo tengo que retener a la persona, ¿verdad? Porque una persona no puede violar a alguien que está en movimiento, tienes que retenerla, tienes que eh, mm, tenerla privada de su libertad. Una detención ilegal, que es lo que se comete cuando tú vas a violar a alguien, detienes a una persona ilegalmente, eso se absorbe con la violación, porque es necesario que yo te detenga ilegalmente para poder cometer el ilícito delictivo, es decir, para poder cometer el ilícito penal, para yo poder violarte, tengo que retener tu libertad de ambulatoria. Entonces, la violación consume, absorbe la detención ilegal, porque es un elemento necesario para yo poder cometer el hecho delictivo. O, por ejemplo, el homicidio absorbe las lesiones. Si yo te pego una paliza y te mato, lo que no tiene sentido es que yo te castigue por las lesiones y por el homicidio. Te castigo por el homicidio, porque el homicidio absorbe las lesiones. ¿Vale? Esto a lo mejor está bien que nosotros lo sepamos, sobre todo a nivel, a nivel de supuesto práctico, ¿vale? Para que nosotros sepamos que hay delitos que absorben o se comen a otros delitos porque es necesario. Y porque no lo vamos a castigar todo, se castigará
el precepto penal más amplio, el que coge toda la conducta, ¿vale? Este es el más importante de todos para nosotros, porque es el que más aplicamos, sobre todo en su puesto práctico. El punto 4, en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluye a los que castiguen hechos con penas menores. Artículo 9. Las disposiciones de este título se aplicarán a los delitos que se hayan penados por las leyes especiales. Las restantes disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en lo no previsto expresamente en aquella. Las leyes especiales, por ejemplo, la ley, yo qué sé, ¿cómo les puedo decir? La ley de responsabilidad jurídica de los menores, ¿vale? La 5 barra 2000. Es una ley especial. Tú aplicas, en la 5 barra 2000, tú aplicas los delitos del código, pero con el procedimiento de la 5 barra 2000. No lo haces con el procedimiento del Código Penal, sino lo haces con el procedimiento específico para menores. Entonces es una ley especial y aquí vamos al precepto número 1 que dice que el precepto especial se aplica con preferencia al general. A un menor tú no le vas a aplicar el Código Penal, que es el genérico, le aplicas el suyo, ¿vale? Que es el de menores. Vale. No sé si me explico. En el caso de que tengan alguna duda, chicos, me pueden escribir, ¿vale? O por el grupo me pueden escribir a mi número personal. Punto 3. Teoría del delito y tipos de delito, ¿vale? Artículo 10. Y pondría aparte, súper importante, súper importante. Es el concepto del delito. Y al lado de esto pondría, que hoy lo vimos en clase, pondríamos entre paréntesis, yo. ¿Por qué? Porque dice que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes, penadas por la ley. Y por eso decimos yo. Acciones y omisiones, dolosas o imprudentes. ¿Por qué? Porque siempre cambian el orden. Las preguntas siempre cambian el orden. Te ponen la O primero y la I después. Te ponen imprudentes, u, omisiones, no. Es yo. Es decir, acciones y omisiones dolosas o imprudentes. Y de ahí sacamos el yo. Porque primero es la I y luego es la O. ¿Vale? Siempre yo. Acciones y omisiones dolosas o imprudentes. Súper importante porque es pregunta de examen y siempre le cambian el orden. Siempre le cambian el orden a la I y a la O. Por eso tenemos que tener en cuenta que el artículo 10 soy yo, la I y la O primero. Acciones y omisiones dolosas o imprudentes. Artículo 11. Los delitos que consistan en la producción de un resultado. En el derecho penal existen los delitos de mera actividad o los delitos de resultado. Los delitos de mera actividad se consumen con la simple actividad, con el simple hecho. Por ejemplo, allanamiento de morada. Entrar en la morada ajena ya consume el delito. No hace falta un resultado. El hecho simple de que yo entre en tu casa ya consume el delito de allanamiento de morada, ¿vale? Cuando entra en contra de la voluntad del morado, del que está dentro de la casa. ¿Vale? Eso es un delito de mera actividad. El simple hecho, la simple actividad ya consume el delito, pero un delito de resultado necesita que se produzca un resultado. Por ejemplo, el delito de homicidio es que cabe para todo. Para que haya un delito de homicidio, tiene que haber un resultado, muerte. Para que haya un delito de lesiones, tiene que haber un resultado lesivo. El delito de lesiones, el delito de homicidio son delitos de resultado. Necesito el resultado lesivo, necesito el resultado muerte para ir contra ellos, ¿vale? Para que se consuma el hecho delictivo. Y dice que los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalgan a su causación. Es decir, es cuando la omisión se convierte en una acción. Esto quiere decir que para que un delito de omisión, que la omisión es dejar de hacer algo, ¿no?
se convierta en un delito de resultado, necesitamos un resultado lesivo. ¿Qué es, por ejemplo, aquí? ¿Cuál es el ejemplo de esto? Perfecto, el ejemplo perfecto. La madre que deja de darle de comer al hijo. ¿Vale? Cuando la madre deja de darle de comer al hijo, el simple hecho de dejarle de dar de comer no produce ningún ilícito penal. Pero cuando yo le dejo de dar de comer durante muchísimos días y el bebé se acaba muriendo, ya produjo un resultado. La omisión se equipara a una acción y una acción, que es haber dejado de darle de comer, que equivale a un resultado, que el resultado es la muerte del bebé por inanición, por no comer. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Pero bueno, que lo que tienen que entender de este punto es que la omisión, para que equivalga a un delito de resultado, tiene que haber eh, un especial, tiene que haber una evitación de una conducta, ¿vale? Yo dejar de hacer algo que produce un resultado lesivo y sobre todo para las personas que tienen el deber jurídico de hacerlo. El padre con el hijo, el sanitario con el paciente, ¿vale? Y dice, a tal efecto se equipara la omisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar, tu padre, el médico, el policía, o cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción o una omisión precedente. Artículo 12. Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. ¿Vale? Y aquí hablábamos del artículo 142, del artículo 152, que son en el título 1, el homicidio y su forma. En el artículo 142 te habla del homicidio imprudente. En el título 3, en las lesiones, el artículo 152 te habla de las lesiones imprudentes. ¿Por qué? Porque para poder ir contra una lesión imprudente, o bueno, más bien, para poder ir contra una acción imprudente, la ley te lo tiene que especificar. Si el artículo, si la ley, si el código no te especifica nada, si dentro del título, dentro del capítulo, dentro de del articulado de un determinado delito, no te pone nada, no se puede ir contra esa imprudencia. ¿Vale? Si el artículo, bueno, si el título o los artículos te hablan de la imprudencia y te la penaliza, entonces sí. Por eso poníamos el ejemplo del artículo 142 o el ejemplo del artículo 152. ¿Vale? Porque es cuando el legislador nos dice que el homicidio imprudente, grave, menos grave y profesional, será castigado y te pone la pena y te habla de los casos en los que son castigados, es decir, te habla de las conductas que se castigan dentro del homicidio, ¿vale? En seguridad vial también, en las lesiones también, ¿vale? Y luego pasamos al artículo 13, que hoy hablamos del artículo, que es un regalito, porque este artículo, si te lo preguntan, es un regalo, porque te dice, artículo 13, son delitos graves las infracciones que la ley castiga con pena grave. Son delitos menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menos grave. Y son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. Súper fácil, o sea, una pregunta de esta es un regalo, porque es lo mismo. Ahora, el artículo 33 nos va a especificar cuáles son esas penas y cuándo se equiparan a ser graves, menos graves o leves, ¿vale? Pero si no nos habla del artículo 13 y estamos ante el artículo 30, perdón, si estamos ante el artículo 33, tendremos que saber qué penas son, pero si estamos ante el artículo 13 y lo que nos preguntas es por el artículo 13, te dirán que son delitos graves los que tengan pena grave, que son delitos menos graves los que tengan pena menos grave, y que son delitos leves los que tengan pena leve, ¿vale? Y esas penas se recogen en el artículo 33, que esas las veremos en el próximo día en clase, ¿vale? Súper importante este artículo.
el punto 4, ¿vale? El 13.4, súper importante. Y al lado del 13.4 ponemos, nunca serán menos graves. ¿Y por qué nunca serán menos graves? Porque te dice, cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números del artículo, el delito se considerará en todo caso como grave. Cuando la pena por su extensión, es decir, cuando nos dice la pena su extensión es delito de homicidio de 10 a 15 años, esa es su extensión, ¿vale? Cuando la pena por su extensión pueda considerarse menos grave y grave, siempre será grave. Y nos sigue diciendo, cuando la pena por su extensión pueda considerarse leve o menos grave, siempre va a ser leve. Entonces nunca va a ser menos grave. Por eso les decía, pongan al lado, nunca será menos grave. Nunca. Siempre va a ser cuando equipares grave y menos grave, será grave, y cuando equipares menos grave y leve, será leve. Entonces, a efectos de una pregunta tipo T, lo que nosotros tenemos lo que nos interesa es ver ante qué estamos. Descartamos siempre menos grave, porque menos grave nunca va a ser, ¿vale? Siempre va a ser o grave o leve, por su extensión, ¿vale? Cuando nos diga, cuando la pena por su extensión pueda considerarse como, pues siempre va a ser o grave o leve, pero no menos grave, ¿vale? Entre menos grave y grave será grave, y entre menos grave y leve será leve. Y ahora seguimos el artículo 14, que fue el artículo que hoy nos destrozó el cerebro, que es el que le destroza el cerebro a todo el mundo, porque es el error, ¿vale? El error en el derecho penal puede ser de dos formas. Puede ser un error en el hecho, en la conducta, o puede haber un error en la prohibición de esa conducta, ¿vale? Que no es lo mismo. Al error de hecho se le conoce también como error de tipo, ¿vale? Y al error sobre la ilicitud del hecho también se le conoce como error de prohibición. Y lo que tenemos que tener claro aquí es que el error, ¿vale? Puede ser vencible o invencible, que de ahí sacamos el esquemita que hicimos en la pizarra esta mañana, que lo pasamos por el grupo. Vale, cuando el error sea invencible, da igual ante qué error estemos, ante el de tipo o ante el de prohibición, da igual. Cuando nos pregunten por cualquier error invencible, siempre va a excluir de la responsabilidad criminal. Y cuando nos digan que el error es vencible, tendremos que mirar ante qué error estamos. ¿Vale? Y ahora vamos a poner un ejemplo. Dice, perdón, dice, el error invencible sobre un hecho, ¿vale? Cuando nos dice solo hecho y no nos dice ilicitud del hecho, es que nosotros cometemos un error en la conducta, ¿vale? Por ejemplo, hablábamos hoy en clase. Yo hablo con bueno, yo si fuera, bueno, yo hombre, ¿vale? Bueno, da igual, pero yo hombre, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más se suele dar. Estoy hablando con una chica, quedo con ella, yo le pregunté a ella qué edad tenía y me dijo que tenía 18 años, parece una chica de 18 años, mantengo relaciones sexuales con ella y resulta que la niña tiene 15 años. Eso es un error en la conducta. Yo tuve relaciones sexuales contigo pensándome que tú tenías 18 años, pero la realidad es que tienes 15. Es una conducta delictiva, porque eso es una conducta delictiva, porque en España acostarte con un menor de 16 años es un delito. Aunque el menor consienta la relación sexual, aunque el menor quiera y te la pida él, ¿vale? Entonces, eso es un error en la conducta, eso es un error en el hecho. El cazador
que estoy cazando de noche, veo un movimiento extraño entre un árbol, pego un tiro pensándome que maté una liebre, pensándome que maté un conejo y maté a una persona que yo no sabía que estaba ahí, una persona que no debería estar ahí porque yo estoy alejado de la civilización, lo que sea. Eso es un error en el hecho, en la conducta. Pero cuando estamos ante un error de prohibición, es que lo que yo desconozco es que esa conducta está prohibida. Y el ejemplo que ponemos es el de la ablación del clítoris. Aquí en España vienen muchas personas de culturas africanas donde la ablación del clítoris es algo completamente normal en su cultura. Y en España es una mutilación genital femenina. Se llama así. Pues yo vengo de África, de mi cultura, de mi pueblo, de lo que sea, whatever, lo que sea. Vengo y yo le hago eso a mi niña aquí, porque es mi cultura, porque yo también lo tengo hecho. Y yo no sé que en España eso está prohibido, porque lo normal es que cuando el extranjero viene a la sociedad española, no se lea el Código Penal, no se lea las prohibiciones de nuestra sociedad, no se lea lo que es un delito. Todo el mundo sabe más o menos qué está bien y qué está mal, pero lo normal es que el extranjero no vaya con la Constitución y el Código Penal leyéndoselo por la calle, ¿no? Cuando tú estás involucrado en la sociedad española, cuando tú empiezas a saber qué es lo que sí, qué es lo que no, y sobre todo cuando vienes de países donde son culturas completamente diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces, yo hago eso con mi niña, yo llego y yo qué sé, a los 10 años la llevo a una revisión médica y el médico se da cuenta de que tiene el clítoris amputado. El médico va a ir contra ti y te va a denunciar, te va a poner, o sea, te va a denunciar ante las autoridades. En plan, esto es que no se puede hacer, esto es una aberración. En España esto es una aberración. Y tú tendrás que alegar ante el juez o el tribunal que tú no tenías ni idea de que eso estaba prohibido, porque en tu país, en tu cultura, eso se hace con todas las niñas. ¿Vale? Entonces, una cosa es un error sobre el hecho y otra cosa es un error sobre el derecho, sobre la prohibición, ¿vale? De ese hecho. ¿Qué pasa? Que cuando nos preguntan por el error invencible, excluye de la responsabilidad criminal porque cualquier persona en tu situación lo hubiese hecho igual. El error es tal que todos hubiéramos caído en eso, ¿vale? Pero cuando el error es vencible es cuando hay que ver en dónde estamos, porque dependiendo de qué error sea, es una pena o es otra, ¿vale? Entonces dice, el error invencible sobre el hecho constitutivo de una infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, ¿vale? Vencible, la infracción será castigada en su caso como imprudente. Y el truco que aquí decíamos era que como el error de hecho también es error de tipo, pues decíamos, ¿qué tipo más imprudente? ¿Qué tipo más imprudente? ¿Por qué? Porque el error de tipo vencible se castiga como imprudencia. ¿Vale? Entonces, también decíamos que otro truco era que el error de hecho, como hecho es una sola palabra, castigamos con una sola palabra, imprudente. Como el error sobre la ilicitud del hecho son tres palabras, ilicitud del hecho, pues se castiga inferior en 1 o 2 grados. ¿Vale? Es verdad que 1 o 2 grados tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Pero bueno, que lo que decíamos era que el truco era que cuando el error tiene una palabra, error de hecho, pues cuando sea vencible tiene una sola palabra, que es imprudencia, imprudente. Pero cuando el error tenga 3 palabras, error en la ilicitud del hecho.
Pues la respuesta tiene que ser más larga, que es, si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos. ¿Vale? Seguimos leyendo. El punto 2. Si el error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. ¿Vale? Dice, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de infracción penal excluye responsabilidad criminal, ya lo dijimos. Dijimos que el error invencible siempre excluye la responsabilidad. El importante es el vencible. Si el error fuera vencible, en este punto 3 cuando hablamos de la ilicitud del hecho, la palabrita grande, la pena se aplicará en inferior en 1 o 2 grados. Palabrita pequeña, respuesta pequeña. Palabrita grande, respuesta grande. Siempre y cuando sea vencible. Porque invencible, el invencible te excluye de responsabilidad criminal porque cualquiera de nosotros caeríamos en ese error, ¿vale? El error penal te exime de responsabilidad criminal. Tú cometes un hecho delictivo, ¿vale? Pero es por error, porque tú no sabes que esa conducta es criminal. O tú no quieres o tú no crees que esa conducta es criminal. Y el error de prohibición es que tú haces esa conducta, pero tú no sabes que esa conducta está penalizada. Tú no sabes que existe una prohibición. Por eso es un error, porque te equivocas en el tipo delictivo. Tú lo haces, pero te estás equivocando, ¿vale? Entonces, donde hay que ver aquí los importantes efectos de temario es saber diferenciar el error vencible de hecho y el error vencible sobre la ilicitud del hecho. La pequeñita, hecho imprudente, la larga, la ilicitud del hecho, vencible, inferior en 1 grado. ¿Por qué? Porque cuando es vencible quiere decir, cuando es invencible, cualquiera de nosotros caeríamos en ese error. Pero cuando es vencible quiere decir que no todos caeríamos en ese error, que si tú hubieses tenido un poquito de cuidado, si tú te hubieses dado cuenta, no hubieses cometido ese error. Entonces, se te va a castigar lo que se te va a castigar como imprudente en el caso del error de tipo, o la pena que se te impondrá inferior en 1 o 2 grados en el error de prohibición. ¿Vale? Pero castigarte se te va a castigar porque lo que pasó fue que el error podía haber sido vencido, que el error podías haberte dado cuenta de que estabas cometiendo un error. ¿Vale? Este artículo genera muchísimas dudas y es muy lioso. Lo importante es que entiendan el truco, que se hagan un esquema como el que vimos en la pizarra hoy, ¿vale? Artículo 15. Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. Y la tentativa de delito está en el artículo 16, que dice así: hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o partes de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y sin embargo este no se produce por causas independientes a la voluntad del autor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la tentativa? Que yo te quiero matar y efectivamente yo cojo una pistola, te pego un tiro, yo hago todos los elementos del tipo. Te quiero matar con dolor, quiero que te mueras y quiero que te mueras en mis manos y te pego un tiro. Pero tú sobrevives porque al llegar la ambulancia, el médico de la ambulancia te salva. Has sobrevivido por causas ajenas a mi voluntad, porque yo quería que te murieras y de hecho te pego un tiro. Y yo quiero que te mueras, porque yo quiero matarte. Pero por causas ajenas a mi voluntad, no he sido yo el que te ha salvado la vida. No he sido yo el que quería que tú vivieras. Por causas ajenas a mi voluntad, acabas sobreviviendo porque el médico te salva la vida, por ejemplo. ¿Vale? Existen diferentes tipos de tentativas, ¿vale? Está la tentativa acabada, que es esta, o la tentativa inacabada. Y también está la tentativa idónea o la tentativa inidónea, ¿vale? La tentativa acabada o inacabada
está dentro de los grados de ejecución del delito y la tentativa inacabada o, perdón, y la tentativa idónea o inidónea habla más bien de la idoneidad del delito, ¿vale? Cuando estamos en tentativa acabada, quiere decir que yo hice todo, hice todo lo que estaba en mi mano para que se diera el hecho delictivo, ¿vale? Y cuando hablamos de inacabada, es que se me quedó alguna cosita por medio, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de tentativa acabada, en este caso hablaríamos de que yo cojo la pistola y te pego un tiro y te quiero matar. Y cuando hablamos de tentativa inacabada, es que algo, aunque yo quiero que se produzca el resultado, se me queda algún elemento, se me queda alguna cosa suelta de por medio, ¿vale? Y por causas ajenas a mi voluntad, tú sobrevives. La tentativa idónea es que se han dado todos los elementos de ideales, ¿vale? Se ha dado todo perfectamente. Yo he ejecutado todos los actos perfectamente para que eso pase. Y la tentativa inidónea es que yo, por ejemplo, o sea, es que es la que no tiene sentido. Por ejemplo, que, que yo, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Que son delitos imposibles, que yo cojo con una pistola de balines y te voy a pegar un tiro. Y quiero acabar con tu vida con esa pistola. Es imposible. O con la pistola esta de esta mañana tampoco me salía el nombre, las que tiran colores, las que tiran pintura. Y yo te quiero matar con esa pistola. No te voy a matar nunca con nada de eso. ¿Vale? Son los delitos imposibles, ¿vale? Y luego está el delito punitivo, creo que se llama, que es el imaginario. Es decir, tú crees que estás cometiendo un delito delictivo y no estás cometiendo nada. Esas son las tentativas, ¿vale? Y luego en el punto 2, o sea, la tentativa que realmente nosotros vamos a ver siempre es la acabada. Nosotros, eso es para que ustedes sepan que existen más tipos de tentativas y que a lo mejor, bueno, en la página 6, que va a ser la que veamos el próximo día, vamos a hablar de todo esto, ¿vale? Yo simplemente les estoy poniendo en antecedentes. Pero la que nosotros vamos a ver siempre es la acabada, que es la que habla el artículo 16. Hay que saber que la tentativa está en el artículo 16, ¿vale? La tentativa en el artículo 16 y el delito consumado y la tentativa en el 15. O sea, el que nos pone en antecedentes a la tentativa y el que nos habla de la punibilidad de los delitos es el artículo 15, que te dice que solo puede ser de dos maneras. Punibles, perdón, son punibles el delito consumado, ¿vale? Yo te quiero matar y te mato. Y la tentativa de delito, yo te quiero matar, pero no consigo matarte por causas ajenas a mi voluntad. Pero yo he hecho todo para que tú te mueras. Yo te pego un tiro o te di 38 puñaladas, pero no conseguí matarte por causas ajenas a mi voluntad. Y luego hablamos en el 16.2 del desistimiento, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la tentativa. El desistimiento es que yo, que estoy resuelta a cometer un delito, desisto de ejecutarlo, ¿vale? Desisto de hacerlo. Empiezo y me arrepiento. Por eso se llama desistimiento. Yo me arrepiento, entonces dejo de hacerlo. O una vez he comenzado, me paro y no lo termino. No dejo que el resultado sea real. ¿Vale? Se llama desistir, desistir de un comportamiento. Tú puedes desistir de un comportamiento, como puedes desistir de un montón de cosas en esta vida. Pues también puedes desistir de la comisión de un hecho delictivo, ¿vale? Y eso también lo recoge el Código Penal en el 16.2 y nos dice, quedará exento de responsabilidad penal, exento, ¿eh? O sea, no tienes responsabilidad penal por delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, es decir, que yo lo evite, que yo no deje que ese delito se produzca. Bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, es decir, ya yo empecé a ir hacia ese delito, pero paré, paré a tiempo. Bien impidiendo la producción del resultado. Se tiene que dar una de las dos, o al principio o al final, pero tiene que darse una de las dos, no las dos. Sin prejuicio sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si estos ya fueran constitutivos de otro delito. Es decir, si yo, para cometer un delito, he cometido otro previamente, aunque yo desista del segundo, si ya cometí el primero,
Esta mañana puse el ejemplo del alucinaje. Yo quiero entrar en una joyería y yo rompo la puerta, ¿vale? Con un coche. Y yo estoy dentro y digo, ¿qué va? No me voy a llevar, no me voy a llevar nada. Desisto del robo con fuerza, pero ya yo rompí la puerta. El delito de daño ya está consumido, ya está consumido, ¿vale? El delito de daño ya se hizo porque yo rompí la puerta. Pero yo cuando entré dije, vale, no, no voy a robar. No, no quiero. Ese es el desistimiento. Se te excluye de responsabilidad criminal por el delito de robo con fuerza, pero no se te excluye de los daños que has producido al mobiliario de la joyería, ¿vale? A eso se refiere este artículo. Y exactamente lo mismo dice abajo, pero cuando son varios sujetos, dice, cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir, y subrayamos, seria, firme y decididamente. Tiene que ser seria, firme y decididamente. La consumación, ¿vale? Cuando entre todos lo decidan, y tiene que ser seria, firme y decidida, y firme y decididamente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudieran haber incurrido por lo mismo por los actos ejecutados, si estos fueren ya constitutivos de otro delito. Es decir, exactamente lo mismo, pero si en vez de ser yo solo somos varios, ¿vale? Y luego, por último, el artículo 17 y el 18, que fue lo último que vimos en el día de hoy. La conspiración, la proposición y la provocación. A estos tres conceptos se les llaman actos preparatorios punibles. Es decir, el derecho penal no castiga los pensamientos, no castiga que yo diga, eh, quiero matar a alguien. Si yo lo pienso, el Código Penal, o sea, el derecho penal no me puede castigar, porque el derecho penal no castiga pensamientos, castiga actos, castiga acciones. Todo lo que pasa por nuestra cabeza no importa. No importa hasta que yo empiezo a preparar o empiezo a exteriorizar con actos mis pensamientos. Y eso es a lo que se refieren los actos preparatorios punibles. Por eso se llaman así. Actos preparatorios punibles. Actos que están siendo preparados para la ejecución de un delito y que son punibles, que son castigados. ¿Vale? Y dice el artículo 17. La conspiración, y aquí podemos poner coco, ¿vale? En la regla mnemotécnica sería coco, porque dice, la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan, coco, conspiración, conciertan, coco, para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. Hoy decíamos en clase, creo que éramos seis, creo que éramos en clase, pues decíamos, nosotros seis nos concertamos para pegar una paliza a esto. Decíamos, ¿no? Porque no queremos que esto nos ponga exámenes, no queremos que esto nos ponga tipo test, no queremos que nos funda preguntas. Nos concertamos para pegar una paliza el próximo día en clase. Eso sería la conspiración, ¿vale? La proposición. En la proposición es cuando el que ha resuelto, es decir, yo le quiero pegar una paliza a esto, ¿vale? Yo le quiero pegar una paliza a esto. Y yo te invito, ¿vale? Te propongo eh, a ti o a otras personas a participar en él. La conspiración, Coco, nos concertamos varios para ejecutar un delito. Y la proposición es que yo, que quiero pegarle una paliza a Héctor, es mentira, no le quiero pegar, pero yo que quiero pegarle una paliza a Héctor, les propongo a ustedes, les invito a que se la peguen conmigo, ¿vale? A que participemos todos. Y dice, la proposición existe cuando el que ha resuelto a cometer un delito invita. Es una proposición. Te propongo, te invito, ¿vale? Para que no la mezclemos con la provocación, que no es lo mismo. Invita a otras personas a participar en él, ¿vale? Conspirar, convocar, coco. Proponer, invitar. Te propongo, como una cita, te propongo.
para que entre todos le peguemos una paliza a esto, ¿vale? Y en el punto 3 dice, la conspiración y la proposición para delinquir solo, como lo mismo que decía la imprudencia, se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley. Y hoy pusimos un ejemplo, el artículo 141 del Código Penal, que el artículo 141 del Código Penal te castiga la conspiración y la proposición del delito de homicidio. ¿Vale? El homicidio tiene todo. Te dice que el que conspire o el que proponga la incitación del delito de homicidio o de asesinato también se castigará por eso. ¿Vale? Y ponemos al lado ejemplo, artículo 141. Cuando veamos los delitos en específico, cuando nos paremos a verlos, yo les diré, estos son actos preparatorios punibles, significa esto, y lo relacionamos con el artículo, ¿vale? Artículo 18, que es el último que vamos a ver hoy, es la provocación, que no es lo mismo que la proposición, ¿vale? La provocación existe cuando se incita, no es que se invite, sino que se incita por medio, y esto es lo importante, de imprenta o cualquier otro medio de eficacia semejante, la publicidad, perdón, por medio de eficacia semejante que facilite la publicidad, ¿vale? Porque la provocación siempre la tenemos que entender, perdón, como que se hace ante una concurrencia de personas y a través de medios públicos o medios semejantes a la publicidad donde se pueda concurrir ante mucha gente, ¿vale? Entonces dice, la provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad o ante una concurrencia de personas a la perpetración del delito, ¿vale? La provocación siempre la tenemos que entender como que se hace ante mucha gente, ¿vale? Como que en lo que vamos a hacer eh, se hace ante la concurrencia de muchas personas. ¿Por qué? Porque esto lo relacionamos íntimamente con la apología. Hemos escuchado hablar muchas veces de apología del odio, ¿no? Pues es lo que viene ahora. Es apología a efectos de este código la exposición ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, otra vez hablamos de medio de difusión, de ideas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología solo será delictiva como forma de provocación, ¿vale? Y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito. La provocación se castigará exclusivamente en los casos que la ley se prevea, que la ley lo prevea, igual que las otras dos. Y dice, si la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, es decir, yo lo provoco ante un grupo de personas y se comete ese delito, se castigará como inductor, como inducción. Es decir, a la provocación le tenemos que relacionar íntimamente la figura del inductor cuando veamos una pregunta, actos preparatorios punibles e inducción, tenemos que ir hacia la provocación, no a la proposición, sino a la provocación. Recuerden que la provocación está en un artículo diferenciado, ¿vale? La conspiración y la proposición están juntos en el 17 y en el 18 está la provocación. ¿Vale? Que la provocación la tenemos que relacionar con la apología del delito y con la inducción, ¿vale? No lo mezclemos con lo del artículo 17. Una cosa es conspirar, concertar a varias personas. Una cosa es proponer, que es invitar a participar en un delito, y otra cosa es provocar ante mucha gente, ante medios de difusión, medios de publicidad, el provocar realizar un hecho delictivo. O la apología, que es enaltecer la figura por ejemplo, de Franco, que eso se ve mucho. O la figura de la apología del delito a la incitación, apología del odio, a crear odio hacia, por ejemplo, una determinada parte de la sociedad e ir contra ellos, ¿vale? Tenemos que relacionar muy mucho la provocación con la apología y la provocación con la inducción, ¿vale? Y con esto terminamos la clase de hoy. Cualquier duda y cualquier cosita,
vuelvo a decir que tienes mi teléfono y el próximo día seguimos por los elementos que integran el delito, ¿vale? Hasta luego.